Este es Jimena Cardona y vamos a resolver un circuito mixto. Este es mi proyecto, tiene 8 resistencias y este es mi circuito mixto. Cada resistencia ya tiene su valor. Vamos a sacar nuevas resistencias conforme vayamos checando si las resistencias que ya tenemos están en serie o están en paralelo. Para esto vamos a necesitar las fórmulas de una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. Lo que es la resistencia en serie, pues ya nada más se sumarían las resistencias que tenemos para sacar una resistencia total, o si es en paralelo, pues se dividiría lo que es cada resistencia y después lo que salga de la división de esta resistencia entre 1, pues simplemente sumarlas y dividirlas de nuevo entre 1, o hay otra fórmula que sería multiplicándolo a la potencia menos 1. Cada resistencia, después sumar las resistencias ya elevadas antes hasta la potencia menos 1 y después volverlas a elevar a la potencia menos 1 para que nos salga la resistencia total del circuito en paralelo. Primero debemos de checar lo que es las resistencias últimas, las que están hasta el final, y checamos que están en serie o están en paralelo. En este caso, en este circuito, están en serie porque solo se unen en un punto. Entonces, están en serie, lo resolvemos, que sería sacar una nueva resistencia sumando las dos resistencias en serie, y pues ya, si está la resistencia 8 y la resistencia 7 en serie, se suman resistencia 7, resistencia 8, y me sale la nueva resistencia, que sería la resistencia número 9. Aquí en este caso se suman resistencia 7, resistencia 8 y la resistencia número 9. Después de acomodarla, checamos que la resistencia número 9, está en paralelo con la resistencia número 6. Para sacar una nueva resistencia, utilizamos la fórmula de las resistencias en paralelo, que sería igual dividir la nueva resistencia que vamos a sacar entre 1, que sería igual a la resistencia número 6 que ya teníamos, sobre 1, más la resistencia número 9, también sobre 1. Estas dos resistencias que suben, al dividirlas entre 1, se suman y nos darían... Se suman y se dividen entre 1 y nos daría la resistencia total que sería la nueva resistencia sería la resistencia 10. O utilizar la otra fórmula, ya nada más elevar cada resistencia a la menos 1, sumarlas y volverlas a elevar a la menos 1 después de la suma para que igual nos dé la nueva resistencia, que sería la resistencia número 10 en este caso. Igual se hace un nuevo dibujo donde señalemos que se eliminó la resistencia número 6, pero todavía nos queda una resistencia nueva llamada resistencia 10. Checamos que la resistencia número 10 y la resistencia número 5 están igual en paralelo. Entonces vamos a utilizar, para eliminar estas dos resistencias, vamos a utilizar las resistencias en paralelo, las fórmulas. Igual es la misma fórmula, que la nueva resistencia entre 1 igual a la resistencia 5 entre 1 más la resistencia 10 igual entre 1. Igual podemos utilizar la otra fórmula, hay varias fórmulas, pero en este caso vamos a utilizar elevarlas a la menos 1. Entonces resistencia 5 elevada a la menos 1 más resistencia 10 elevada a la menos 1, el resultado de ambas, de la suma de ambas, elevarla igual a la menos 1. Y pues ya, después de todo esto nos sale la nueva resistencia, que sería la resistencia número 11. Después de esto checamos cómo están acomodadas las nuevas resistencias, que sería la resistencia 11 y la resistencia 4, que serían las últimas dos resistencias que quedan, sin contar lo de acá, en el circuito. Checamos, entonces vamos a sacar una nueva resistencia. Checamos que estas dos, la 4 y la 11, están en serie. Entonces vamos a utilizar la fórmula de resistencias en series y se suman ambas y sacamos la nueva resistencia llamada la resistencia número 12. Sumamos resistencia 11 más resistencia 4, sumamos los dos valores, resistencia 11 más 4, y nos da una nueva resistencia llamada resistencia número 12. Después checamos que la nueva resistencia llamada resistencia número 12 está en paralelo con la resistencia número 3. Pues resolvemos el circuito con la resistencia en paralelo y ya nada más sería la nueva resistencia, que es igual a resistencia número 12 entre 1 más resistencia número 3 entre 1. Igual esto se puede dividir, o sea, lo que es esto entre 1 para poder eliminar lo que es la resistencia en 3 entre 1, la nueva resistencia. O podemos utilizar la fórmula, que sería resistencia número 3 elevado a la menos 1 más la resistencia número 12 elevada a la menos 1, y todo esto se eleva de nuevo a la menos 1. Ya se hace la fórmula, se acomodan los datos, lo que es el valor de la resistencia número 3 y el valor de la resistencia número 12. Hacemos la multiplicación, que sería primero elevarla a la menos 1, después hacemos la suma de las dos ya elevadas a la menos 1, y después el resultado de la suma de las dos se eleva igual a la menos 1. Nos sale la nueva resistencia llamada la resistencia 13. Checamos, la resistencia 13 está en paralelo con la resistencia número 2. Y si está en paralelo, utilizamos la misma fórmula que hemos estado utilizando, que es igual a la resistencia nueva elevada a la resistencia nueva entre 1, que sería igual a la resistencia número 13, igual entre 1 más la resistencia número 2,
igual entre 1. Y pues ya podemos utilizar la fórmula que habíamos utilizado, que es igual a la resistencia 14, es igual a la resistencia 13 elevada a la menos 1, más la resistencia 2 elevada a la menos 1, de la suma de ambas se eleva igual a la menos 1. Pues resolvemos, acomodamos y resolvemos lo que es elevarlas a la menos 1, las sumamos las dos, después de haberlas elevado a la menos 1 por separado, y después ya sumadas se elevan igual a la menos 1, y ya nos da el valor de la nueva resistencia, que sería la resistencia número 14. Aquí ya nomás nos quedan 2 resistencias, eso significa que ya vamos a encontrar el valor total de la resistencia. Entonces vamos a encontrar el valor total de la resistencia, checando que ambas, la resistencia que sacamos 14 y la resistencia número 1, están en serie. Entonces checamos la fórmula de las resistencias en serie, que sería sumar los valores que quedan nada más, y nos sale pues la resistencia total. Ya nada más acomodamos el valor de la resistencia 14 más la resistencia 1 que nos quedaba y nos sale la resistencia total, que es igual a 7.08217 kilo ohms. Y ya nada más hacemos el dibujo de la nueva resistencia, ya solo con una resistencia, y tenemos la resistencia total. Para sacar lo que es la intensidad de la corriente total, solamente se divide el voltaje total del circuito entre la resistencia total del circuito, y pues ya teníamos que el valor total del circuito del voltaje era 10, y ya nada más se divide con lo que sacamos al último de las resistencias, y nos sale la intensidad total de la corriente, que es igual a 1.4120 millones de amperes. Después, para sacar lo que son las corrientes y los voltajes, utilizamos igual la fórmula que está aquí. Dependiendo de cómo fuimos resolviendo el circuito, se va a ir desglosando el circuito, y vamos a ir sacando lo que son los valores de voltaje, dependiendo si estaba en serie, o los valores de corriente, de intensidad de corriente, si estaba en paralelo. Las resistencias ya las teníamos, esas sacamos la resistencia total y fuimos sacando las resistencias nuevas, y del 1 al 8 ya teníamos esas resistencias, eran las que nos daba el problema. Bueno, pues empezamos a resolver cómo sacar los voltajes o las intensidades dependiendo. Lo que es la primera se resuelve en serie, y recordemos que cada circuito que está en serie, las corrientes son las mismas, los voltajes son los que cambian. Entonces, para sacar el voltaje total, debimos de sumar lo que era la resistencia número 14 más la resistencia número 1. Entonces, estas al sumarse, pues nos dieron la resistencia total. Vamos a sacar lo que es el voltaje de cada una de estas, sabiendo que la intensidad de la corriente total es igual a la intensidad de la corriente número 14 y intensidad de la corriente número 1. Pues, si son iguales, pues ya nada más se sustituyen en la fórmula de la ley de Ohm, que dice que para sacar voltaje, porque pues se comparten intensidad de corriente pero no voltaje, tenemos que multiplicar las resistencias por su corriente. Pues ya nada más multiplicaría lo que es la resistencia número 1 por la intensidad de la corriente número 1, y nos daría el voltaje número 1. Igual sería para abajo, que sería el voltaje 14 es igual a la resistencia 14 por la intensidad 14. Ya se multiplican ambas, lo que son ambos resultados, y me da la intensidad del voltaje. Sería lo que es voltaje 14 y voltaje 1. Después vamos a checar que la resistencia número 14, para sacarla, estaba en paralelo. Entonces, si están en paralelo, están compartiendo voltaje. Entonces, lo que es la resistencia 14, la resistencia 13 y la resistencia 12 tienen el mismo voltaje. Entonces, ya sabemos el voltaje total de la resistencia número 14, que sería 2.940 de voltaje. Entonces, eso es igual al voltaje de la 13, al voltaje de la resistencia 2 también. Vamos entonces a sacar intensidad, porque comparten un voltaje pero no comparten intensidad. Entonces, pues ya simplemente dividimos lo que es el voltaje de cada una, aquí en este caso el voltaje de la resistencia número 13 entre la resistencia número 13, y me saldría el valor total de la corriente. Igual abajo, en la intensidad número 2, dividimos voltaje número 2 entre la resistencia número 2, y nos saldría igual el valor total de la corriente, porque estaba en paralelo y comparten un voltaje pero no corriente. Ahora checamos que lo que es para sacar lo que fue la resistencia número 13 estaba en paralelo, entonces pues están compartiendo entonces voltaje, y vamos a sacar la intensidad de la corriente. Si están compartiendo voltaje, entonces la resistencia número 13, la que sacamos, está compartiendo voltaje con la resistencia número 12, y la resistencia número 3 pues comparten voltaje. Aquí estaría el dibujo de eso, y pues se dividiría lo que es el voltaje entre las resistencias, en este caso la intensidad 12, entre
que es igual al voltaje 12 entre la resistencia número 12 y pues nos saldría lo que es la intensidad de la corriente número 12, igual la intensidad 3 es igual al voltaje número 3 entre la resistencia 3 y ya nos daría la intensidad de la corriente número 3. Igual checamos que para sacar la resistencia número 12 estaba en serie, entonces están compartiendo corriente, no voltaje. Comparten la corriente número 12 con la resistencia número 11 y la resistencia número 4, estas tres comparten corriente. Si comparten corriente, entonces vamos a sacar el valor de su voltaje. Entonces eso quiere decir que su voltaje, el voltaje 11 es igual a la resistencia número 11 por la intensidad 11, intensidad de la corriente 11, y pues ya nada más se multiplica lo que son los dos valores y nos saldría lo que es el valor del voltaje. Igual pasa lo mismo con la 4, con el voltaje 4 es igual a la resistencia número 4 por la intensidad número 4, que sería multiplicar nada más los dos valores, lo que sería la resistencia por la intensidad y nos saldría lo que es su voltaje. Entonces checamos, ya tenemos lo que es la de serie, checamos que la siguiente está en paralelo, lo que sería esta para sacar la resistencia número 11 está en paralelo. Entonces quiere decir que el voltaje de la resistencia número 11 y el voltaje de la resistencia número 5 y el voltaje de la resistencia número 6 es el mismo, 10 es el mismo. Esto quiere decir que vamos a sacar la intensidad con la misma ley de Ohm, que dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces lo hacemos, la intensidad 5 es igual al voltaje 5 entre la resistencia 5, lo acomodamos y pues ya nos sale lo que es su intensidad. Igual abajo, la intensidad de la corriente 10 es igual al voltaje 10 entre la resistencia 10, lo acomodamos y nos sale su intensidad. Y pues igual aquí checamos que esté en paralelo para sacar la resistencia número 10, estuvo en paralelo, entonces están compartiendo voltaje la resistencia número 10 y las que utilizamos para sacarla, que fue la resistencia número 6 y la resistencia número 9, la resistencia 10, resistencia 6 y resistencia 9 comparten un voltaje igual, que sería el de 1.45 de voltaje, lo comparten las tres, ya nada más pues se dividiría el voltaje entre la resistencia y nos saldría la intensidad, que es diferente porque está en paralelo. Entonces sería intensidad de la corriente es igual a voltaje 6 entre resistencia número 6 y nos saldría su intensidad de corriente de la 6. Igual intensidad de corriente es igual a voltaje 9 entre resistencia 9 y nos saldría el voltaje número 9, la intensidad de la corriente número 9. Y ya pues se multiplican y ahora vamos a checar el último que nos queda, que sería lo que es la de serie. En esta pues está en serie y comparten la misma intensidad de corriente, lo que es la 9 y la 9 que sacamos, y la intensidad de corriente de la resistencia 7 y la resistencia 8 comparten corriente. Checamos en el dibujo y checamos en la resistencia y dice que resistencia 9, resistencia 7 y resistencia 8 están compartiendo corriente pero no voltaje. Entonces lo que vamos a sacar es el voltaje con la ley de Ohm, que dice que el voltaje se saca multiplicando resistencia por corriente. Entonces ya tenemos el del 9, ahora nos faltaría el del 8 y el 7, de las resistencias 8 y 7, que sería voltaje 8 es igual a resistencia 8 por intensidad de corriente 8. Ya nada más se acomoda la resistencia, el valor del amperaje, el valor del amperaje de la corriente y nos saldría lo que es el voltaje. Igual abajo, el valor del voltaje nos sale es igual a resistencia número 7 por intensidad 7, que es igual a la resistencia 7 por el valor del amperaje número 7 de la corriente 7 y nos sale su voltaje. Y pues ya sería todo. Esta sería la tabla donde tenemos acomodados los voltajes y las resistencias de cada una. Y pues aquí ya estarían los dibujos de cada una. Y pues sería